En mi consulta como uróloga he visto cientos de hombres llegar preocupados por problemas urinarios, molestias pélvicas, disminución del deseo sexual o incluso dificultades para mantener una erección. Y en muchas ocasiones, cuando iniciamos la evaluación clínica, el origen del problema se remonta a una inflamación o un deterioro progresivo de la glándula prostática. Este pequeño órgano del tamaño de una nuez, ubicado justo debajo de la vejiga y delante del recto, cumple funciones fundamentales en la vida de todo varón. Produce parte del líquido seminal, protege el material genético que transporta el esperma y facilita su movilidad. Es decir, la próstata es una pieza clave no solo en la reproducción, sino también en la calidad de vida y la salud sexual del hombre. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto un aumento preocupante de las afecciones prostáticas como la hiperplasia benigna, la prostatitis y, en casos más graves, el cáncer de próstata. Y aunque existen múltiples factores involucrados en este deterioro, hay uno que casi nadie toma en cuenta: lo que beben a diario. Sí, muchas veces no es solo lo que comes, sino lo que bebes. Algunas bebidas comunes, presentes en la rutina de millones de hombres, están contribuyendo silenciosamente a dañar su próstata sin que lo sepan. Y el gran problema es que no se trata de sustancias extrañas o de hábitos extremos. Son productos cotidianos, aceptados socialmente, y muchas veces incluso promocionados como saludables o naturales. En esta serie de 4 partes vamos a desglosar las 4 bebidas que, según la evidencia médica y los estudios más recientes, están más relacionadas con la inflamación crónica, la alteración hormonal y el daño celular que afecta directamente a la próstata. Pero más allá de señalar culpables, el objetivo de este contenido es ofrecer soluciones. Porque cada hábito que destruye puede revertirse, y cada acción tóxica puede ser reemplazada por un comportamiento regenerador. En esta primera parte vamos a centrarnos en entender por qué lo que bebes influye en tu próstata, cómo se produce el deterioro prostático y cuáles son los mecanismos internos que hacen que ciertas bebidas actúen como verdaderas bombas silenciosas para esta glándula. Y al final de este episodio comenzaremos a analizar la primera bebida enemiga de tu próstata: el rol de la próstata y su vulnerabilidad. La próstata no solo produce parte del semen. También participa en la regulación hormonal, especialmente en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, una hormona que si se eleva en exceso puede causar crecimiento prostático anormal. Además, está rodeada de terminaciones nerviosas, vasos linfáticos y estructuras musculares que la hacen sensible a la inflamación. Cuando la próstata se inflama, ya sea por una infección o por una irritación crónica, empiezan a aparecer síntomas como la dificultad para orinar, la necesidad urgente de ir al baño por las noches, la sensación de vaciado incompleto o el dolor en la zona perineal. Si esta inflamación se mantiene en el tiempo, puede volverse crónica y dar paso a una hiperplasia o incluso a lesiones celulares que favorecen la aparición de células malignas. Y aquí es donde entran en juego las bebidas. Algunas de ellas actúan directamente sobre la próstata generando inflamación, otras aumentan los niveles de hormonas perjudiciales, otras alteran el metabolismo celular y debilitan las defensas antioxidantes del organismo. Y lo peor es que todo esto puede ocurrir sin que el hombre sienta molestias inmediatas. El consumo moderno y la sobrecarga prostática. El estilo de vida actual ha impuesto una cultura del consumo constante. Se bebe café desde temprano en la mañana, se toma una bebida energética a media mañana, se acompaña el almuerzo con un refresco azucarado, y por la noche se cierra el día con una cerveza o un cóctel. Cada una de estas decisiones parece inocente por separado, pero cuando se convierten en hábito, pueden crear un entorno inflamatorio constante en el organismo. Y como la próstata es una glándula altamente vascularizada y sensible al entorno hormonal, termina siendo uno de los órganos más afectados por estos hábitos. Lo que es aún más preocupante es que muchos de estos líquidos contienen aditivos químicos, colorantes, conservantes, azúcares refinados y alcoholes que, al ser procesados por el cuerpo, terminan convirtiéndose en agentes inflamatorios, oxidantes o disruptores endocrinos. Es decir, muchas de las bebidas que se consumen como parte del día a día no solo no aportan nada a la salud, sino que están actuando como catalizadores del envejecimiento prostático. ¿Por qué nadie habla de esto? Existe una falsa creencia de que los problemas de próstata son una consecuencia inevitable de la edad. Y si bien es cierto que el envejecimiento puede aumentar el riesgo, también es cierto que el estilo de vida y la alimentación juegan un papel decisivo. En realidad, muchos hombres podrían evitar gran parte de los problemas prostáticos si simplemente corrigieran lo que beben cada día. Pero hay una barrera importante: la industria de las bebidas.
Muchas de las marcas más populares invierten grandes sumas de dinero en publicidad para posicionar sus productos como naturales, energéticos, refrescantes o necesarios. Y en ese bombardeo constante de imágenes, colores y eslogans, el mensaje médico y preventivo queda silenciado. Por eso, como médica especialista en urología, siento la responsabilidad de hablar con claridad sobre estos temas, aunque incomode. Porque el objetivo no es satanizar las bebidas, sino hacer conciencia del daño real que causan, especialmente cuando se consumen con frecuencia o en grandes cantidades. Primera bebida que destruye tu próstata: las bebidas energéticas. Vamos a comenzar por una de las más peligrosas y, paradójicamente, una de las más aceptadas entre los hombres adultos: las bebidas energéticas. Son populares entre quienes trabajan muchas horas, quienes hacen ejercicio o quienes buscan mejorar el rendimiento sexual. Pero detrás de sus promesas de energía instantánea, se esconde una carga química y hormonal que puede causar graves consecuencias en la próstata. Estas bebidas contienen elevadas dosis de cafeína, taurina, guaraná y otras sustancias estimulantes que activan el sistema nervioso central. Esta activación produce un aumento en la secreción de cortisol, la llamada hormona del estrés, y una sobrecarga en el sistema cardiovascular. A nivel prostático, esto se traduce en vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo y un entorno ideal para la inflamación. Además, muchas de estas bebidas están combinadas con azúcares refinados, edulcorantes artificiales y otros químicos que alteran el equilibrio hormonal, especialmente la producción de testosterona. Y como mencionamos antes, cuando hay un desequilibrio hormonal, la próstata responde agrandándose, inflamándose o alterando su funcionamiento normal. El consumo frecuente de bebidas energéticas está asociado en estudios recientes con un aumento en los marcadores inflamatorios prostáticos, mayor incidencia de prostatitis crónica y alteraciones en el semen. Es decir, lo que parece una bebida inofensiva para mantenerse despierto o activo, termina actuando como un factor de riesgo silencioso y potente para la salud prostática. En la primera parte de esta serie hablamos de cómo las bebidas energéticas, al estar cargadas de estimulantes, azúcares y compuestos químicos, generan un entorno inflamatorio que deteriora la próstata con el tiempo. Hoy nos concentraremos en una bebida incluso más consumida que las energéticas, pero igual o más peligrosa: los refrescos azucarados. Estamos ante una amenaza que pasa desapercibida para la mayoría de los hombres. Y no es porque no se hable del azúcar o de sus efectos metabólicos. Lo que sucede es que no se ha hecho suficiente énfasis en la relación directa entre el consumo de bebidas azucaradas y el deterioro prostático. Esta conexión es real, está documentada en múltiples investigaciones científicas y merece toda nuestra atención. Refrescos, dulces al paladar, tóxicos para la próstata. El refresco, en cualquiera de sus presentaciones, es una combinación de agua carbonatada, azúcares simples o jarabe de maíz de alta fructosa, colorantes artificiales, ácido fosfórico, cafeína y otros aditivos. Cuando una persona consume un vaso de esta mezcla, lo que está introduciendo en su organismo es una carga metabólica extrema que genera múltiples reacciones inflamatorias. En el contexto prostático, lo más relevante es la acción del azúcar refinado. Una de las consecuencias más documentadas del consumo crónico de azúcares simples es el aumento de la inflamación sistémica. El cuerpo interpreta el exceso de glucosa como una amenaza y responde activando las rutas inflamatorias que terminan afectando órganos sensibles como la próstata. Además, este tipo de bebidas promueve el sobrepeso y la obesidad abdominal, dos condiciones directamente asociadas con la disfunción prostática. La grasa visceral, es decir, la que se acumula en el abdomen, no solo es una reserva de energía. También funciona como un tejido endocrino que secreta sustancias proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas que afectan el equilibrio hormonal. La próstata, al estar regulada por hormonas como la testosterona, responde negativamente cuando ese equilibrio se ve alterado. Y si a esto se suma un entorno inflamatorio constante, el riesgo de padecer una prostatitis crónica, una hiperplasia benigna o incluso un cáncer de próstata aumenta de forma considerable. ¿Qué dicen los estudios sobre refrescos y próstata? Diversas investigaciones han intentado establecer la relación entre el consumo de bebidas azucaradas y el desarrollo de enfermedades prostáticas. En un estudio publicado en una revista especializada en urología, se observó que los hombres que consumían regularmente bebidas azucaradas presentaban mayores niveles de antígeno prostático específico, una proteína que suele elevarse en casos de inflamación o cáncer de próstata.
Otro estudio poblacional analizó los hábitos alimenticios de miles de hombres durante varios años y encontró que aquellos con alto consumo de refrescos tenían un riesgo significativamente mayor de desarrollar síntomas del tracto urinario inferior, relacionados con una próstata agrandada o inflamada. Además, hay una conexión importante entre el síndrome metabólico, un conjunto de condiciones que incluyen hipertensión, resistencia a la insulina, colesterol alto y obesidad abdominal, y el aumento del tamaño prostático. Y uno de los principales promotores del síndrome metabólico es, precisamente, el consumo excesivo de bebidas azucaradas. El impacto de los edulcorantes artificiales. Muchos hombres, al intentar reducir el azúcar, cambian a versiones light o dietéticas de los refrescos, pensando que están haciendo una elección más saludable. Pero aquí viene otro problema grave: los edulcorantes artificiales también tienen efectos negativos en la salud prostática, aunque actúen por mecanismos diferentes. El aspartame, la sucralosa y otros endulzantes no calóricos pueden alterar la microbiota intestinal, es decir, la comunidad de bacterias beneficiosas que viven en el tracto digestivo. Una microbiota desequilibrada está asociada con inflamación crónica, resistencia a la insulina y alteración del sistema inmune. Y si el sistema inmune está alterado, es más probable que aparezcan problemas inflamatorios en órganos como la próstata. Algunos estudios en animales han mostrado que ciertos edulcorantes pueden incluso alterar la expresión de genes relacionados con el crecimiento celular. Aunque la evidencia aún no es concluyente en humanos, los indicios son suficientemente preocupantes como para evitar el consumo regular de este tipo de productos. Por otro lado, la acidez de estas bebidas también representa un factor negativo. El ácido fosfórico y otros compuestos presentes en los refrescos pueden afectar los niveles de calcio y magnesio del cuerpo. Estos minerales son esenciales para la función celular adecuada, incluida la función prostática. Su deficiencia se asocia con mayor riesgo de contracturas musculares en la zona pélvica, aumento del estrés oxidativo y debilitamiento del sistema antioxidante endógeno. Lo que pasa en tu cuerpo cuando tomas un refresco. Para entenderlo mejor, vamos a describir de forma breve lo que ocurre cuando una persona toma un vaso de refresco. Primero, el azúcar entra en el torrente sanguíneo rápidamente, provocando un pico de glucosa. El páncreas responde liberando insulina. Si esto ocurre de manera repetida, se desarrolla resistencia a la insulina, lo cual es un factor de riesgo para inflamación crónica. Al mismo tiempo, el exceso de azúcar alimenta a ciertas bacterias intestinales perjudiciales, alterando la microbiota. Esta disbiosis contribuye a un estado inflamatorio generalizado. Los aditivos químicos como los colorantes y conservantes actúan como disruptores endocrinos, interfiriendo en el metabolismo de la testosterona y favoreciendo la acumulación de estrógenos, lo que también impacta negativamente sobre la próstata. Y como si esto fuera poco, la cafeína y el ácido fosfórico alteran la función renal y mineral, debilitando la excreción de toxinas y sobrecargando al sistema urinario. El resultado: inflamación prostática, disminución del volumen seminal, posible dolor al orinar, mayor frecuencia urinaria nocturna y, a largo plazo, riesgo de enfermedades crónicas de la próstata. Alternativas reales y efectivas. Muchos hombres se preguntan qué pueden tomar si eliminan los refrescos. Aquí algunas recomendaciones clínicas que ayudo a implementar en mis pacientes. Primero, agua natural. Parece simple, pero una hidratación adecuada con agua limpia es uno de los factores más poderosos para reducir la inflamación prostática. El agua facilita la eliminación de toxinas, mejora la viscosidad del líquido seminal y reduce la concentración de sustancias irritantes en la orina. Segundo, infusiones antiinflamatorias. Algunas infusiones como la de jengibre, cúrcuma, ortiga o manzanilla han demostrado efectos beneficiosos para la salud prostática. No solo reducen la inflamación, sino que también mejoran el flujo urinario y fortalecen la respuesta inmunológica. Tercero, jugos naturales sin azúcar, elaborados con frutas y verduras de bajo índice glicémico. Por ejemplo, el jugo de tomate natural, rico en licopeno, es excelente para la próstata. También los jugos de granada, arándanos o zanahoria, siempre que se tomen en porciones moderadas y sin endulzantes. Y por último, evitar el alcohol en exceso, tema que abordaremos más a fondo en la siguiente parte. El objetivo no es prohibir, sino reemplazar inteligentemente las bebidas que dañan por otras que construyen salud.
El café es una bebida compleja desde el punto de vista bioquímico. Contiene cafeína, ácidos clorogénicos, diterpenos, taninos y cientos de compuestos bioactivos que interactúan con múltiples sistemas del cuerpo. De todos estos, el principal sospechoso cuando hablamos de efectos negativos sobre la próstata es la cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central que actúa bloqueando los receptores de adenosina. Esto produce una sensación de alerta, mejora el estado de ánimo y aumenta temporalmente el rendimiento físico y mental. Sin embargo, también tiene efectos secundarios bien conocidos: aumento del ritmo cardíaco, irritabilidad, presión arterial elevada, insomnio, y lo que más nos interesa en este caso, estimulación del sistema urinario. Cuando un hombre consume café, especialmente en grandes cantidades, se activa un reflejo diurético. Esto provoca un aumento en la producción de orina, mayor frecuencia urinaria y en algunos casos, urgencia para orinar. Si la próstata está inflamada o agrandada, esta estimulación puede empeorar los síntomas urinarios existentes. De hecho, uno de los primeros cambios que se recomiendan a pacientes con hiperplasia prostática es reducir el consumo de cafeína. La cafeína como irritante prostático. Más allá de su acción diurética, la cafeína también puede actuar como irritante sobre la mucosa vesical y los tejidos prostáticos. Varios estudios han demostrado que, en hombres con prostatitis crónica, el consumo elevado de café está asociado con mayor intensidad de dolor pélvico, ardor al orinar y molestias después de la eyaculación. Esto se debe a que la cafeína puede aumentar la liberación de ciertas prostaglandinas inflamatorias, además de favorecer contracciones musculares involuntarias en la zona pélvica. Estas contracciones pueden comprimir aún más una próstata ya inflamada, reduciendo el flujo urinario y causando sensación de presión constante en la vejiga. Por otro lado, la cafeína tiene efectos vasoconstrictores, es decir, puede reducir el calibre de los vasos sanguíneos, lo que limita la oxigenación de los tejidos prostáticos. Esto impide que los procesos de reparación celular y eliminación de desechos funcionen correctamente, facilitando la acumulación de radicales libres y el estrés oxidativo. Efectos indirectos del café sobre la próstata. Otro punto relevante es el efecto indirecto que tiene el café sobre el sueño y el estrés. El consumo excesivo de café, especialmente en horas de la tarde o noche, interfiere con la calidad del sueño. El descanso profundo es fundamental para la regeneración de todos los tejidos, incluida la próstata. Durante la noche, los niveles de melatonina aumentan y se activan mecanismos de limpieza celular, eliminación de toxinas y regulación inmunológica. Si una persona duerme mal por consumo excesivo de café, estos procesos se ven alterados y la inflamación sistémica aumenta. A largo plazo, esto contribuye al deterioro progresivo de la función prostática. Además, la cafeína eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Este aumento constante de cortisol también es perjudicial para la próstata, pues interfiere con el metabolismo de la testosterona, debilita el sistema inmune y favorece la inflamación crónica. ¿Qué dicen los estudios sobre el café y la próstata? La literatura científica sobre el café y la salud prostática es amplia pero contradictoria. Algunos estudios sugieren que ciertos compuestos antioxidantes presentes en el café podrían tener un efecto protector contra el cáncer de próstata. Sin embargo, otros estudios, particularmente los que evalúan síntomas prostáticos en pacientes con hiperplasia o prostatitis, indican que el café tiende a empeorar la sintomatología. Un metaanálisis realizado por un grupo de investigadores europeos revisó varios estudios observacionales y encontró que, si bien no había una relación directa concluyente entre el café y el cáncer de próstata, sí existía una asociación clara entre el consumo elevado de café y el aumento de síntomas urinarios molestos en hombres con agrandamiento prostático. La conclusión de muchos expertos es que, si bien el café no es necesariamente una causa de enfermedad prostática, sí puede ser un exacerbador importante de síntomas en hombres que ya presentan inflamación o disfunción prostática. ¿Cuánto café es demasiado? La tolerancia al café es variable. Algunos hombres pueden tomar una taza al día sin notar ningún efecto negativo, mientras que otros presentan síntomas molestos incluso con pequeñas cantidades. Sin embargo, cuando hablamos de salud prostática, especialmente en hombres mayores de 40 años, la mayoría de los especialistas recomienda limitar el consumo a una taza diaria, preferiblemente en la mañana, y evitando completamente el café en horas de la tarde. Además, no todos los cafés son iguales. El café instantáneo, por ejemplo, suele tener más aditivos y mayor contenido de acrilamidas, compuestos que se generan durante el proceso de tostado y que están asociados con daño celular.
El café filtrado, elaborado con granos de buena calidad, tostado medio y sin azúcares añadidos, es una opción más tolerable para quienes no desean eliminarlo completamente. También es importante evitar el consumo de café en ayunas, ya que puede irritar el estómago, aumentar la producción de ácido gástrico y provocar inflamación intestinal, lo que a su vez afecta indirectamente la próstata a través de la disbiosis intestinal y el aumento de la permeabilidad intestinal. Alternativas al café para proteger tu próstata. Para quienes buscan opciones más saludables, existen múltiples alternativas naturales al café que pueden ayudar a mantener la energía sin comprometer la salud prostática. Té verde. Contiene menos cafeína que el café y posee catequinas, compuestos antioxidantes con efectos antiinflamatorios y posibles propiedades protectoras contra el cáncer de próstata. Infusión de cúrcuma con jengibre. Tiene efecto antiinflamatorio sistémico, mejora la circulación y puede contribuir a reducir el dolor pélvico. Café de cebada o achicoria. Bebidas sin cafeína que imitan el sabor del café pero no tienen efectos irritantes sobre la próstata. Batidos verdes sin azúcar. Combinaciones de espinaca, apio, pepino y manzana pueden ofrecer energía y limpieza celular sin estimular el sistema urinario. Agua con limón y maca, una bebida energizante natural que equilibra hormonas y mejora el estado de ánimo sin cafeína ni aditivos. Conclusión final: reconstruyendo hábitos para una próstata saludable. Las bebidas que hemos analizado en esta serie, energéticas, refrescos azucarados, alcohol y café, forman parte del día a día de millones de hombres. El verdadero problema no está en un consumo ocasional, sino en la acumulación silenciosa de inflamación, irritación y desequilibrio hormonal que producen cuando se consumen constantemente. La salud de la próstata no se cuida solo con suplementos o visitas al urólogo. Se construye cada día, con cada decisión que tomamos sobre lo que ponemos en nuestro cuerpo. Si un hombre desea tener una próstata sana, una vida sexual activa y una vejez libre de intervenciones médicas innecesarias, debe comenzar por revisar sus hábitos cotidianos. Eliminar o reducir estas 4 bebidas es un paso fundamental. Sustituirlas por líquidos naturales, antiinflamatorios y depurativos es más que una estrategia médica, es una inversión en vitalidad, equilibrio y longevidad. Mi consejo como uróloga es claro: escucha tu cuerpo, observa cómo responde a lo que consumes y toma decisiones informadas. La próstata es una glándula silenciosa, pero cuando comienza a hablar, lo hace con fuerza. No esperes a que te grite para prestarle atención.